clasificación. 0-0, lo prometido es deuda. Y vamos a empezar en punto 3 de la tarde, o'clock. Hay que ser puntuales, porque la impuntualidad es una falta de respeto. Y también es impuntual el que llega 5 minutos antes. Puntual es puntual, puntualidad viene de punto. Y en contextos salvajes somos puntuales. A partir de ahora a las 00 vamos a arrancar. Hoy lo logramos. Mañana, quién sabrá lo que logremos mañana. Que vuelva a dar vergüenza ser fascista, ser racista, ser sionista. Hoy especial. En estas fechas ya nos acercamos al fin de año, especial lobby sionista racista. El lobby sionista del Estado genocida de Israel explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, la complicidad, la pasividad, el silencio de toda la comunidad internacional a lo largo de estos 2 años y pico de genocidio contra el pueblo palestino. ¿Se imaginan si lo que ha hecho el Estado genocida, infanticida, terrorista de Israel lo habría hecho Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua? Imagínate que Nicaragua mata a más de 70.000 personas. Imagínate que Rusia echa 15 veces más bombas que sobre Hiroshima y Nagasaki echaron los gringos. Imagínate que Irán mata a más de 20.000 niños. ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Qué habría dicho la comunidad internacional, las Naciones Unidas, el Consejo de Resolución de Naciones Unidas? ¿Qué habría hecho Estados Unidos, Canadá, el Norte Global, la Unión Europea, Inglaterra? Pero como lo han hecho los señores terroristas sionistas de Israel, todo el mundo mirando para otro lado, silbando para otro lado. Que vuelva a dar vergüenza ser sionista. Está de moda ser racista, está de moda ser facho. Que vuelva a dar vergüenza, que se vuelque la tortilla. Como decía la canción, que los ricos, que los pobres coman bien y los ricos mierda. Perdón, era la canción, viejo. Que vuelva a dar vergüenza ser sionista. Hoy, el pi 8 horas más tarde. Se nota que el cuate, el que hace los sonidos acá en contexto, se nota que es bolivarista, ¿no? Siempre llega tarde. ¡Pum! 8 horas más tarde. Y eso que ayer ganó Bolívar 2-7. Eso es abuso infantil. Toma. Con Tomayapo. No pues. El regalo de papá. Ya llega Nochebuena. Ya llega Navidad para todos los celestes. El regalo de papá. Vamos a ganar este campeonato contra viento y marea los stronguistas, contra Always Ready, contra el poder, contra Bolívar, contra el dinero, contra todo, contra todos los stronguistas. Somos igual que los palestinos, contra todo y contra todos. Hoy, especial sionismo, la maquinaria superpoderosa, todopoderosa de propaganda sionista que controla los medios de comunicación de la derecha, es decir, todos. Que controla la industria cinematográfica de Hollywood, es decir, todas las películas, excepto las de Bollywood, que hace la India. Por cierto, la India hace más películas que Hollywood, el famoso Bollywood. Acaba de llegar el embajador indio y ya se están pasando películas lindas indias en la Cinemateca. Controla la música, el cine, la política, el lobby de la APAIC. Hoy vamos a saber lo que es la APAIC, el poderoso lobby político. Y también, y eso nos toca de cerca acá a todos los bolivianos y bolivianas, las iglesias evangélicas de derecha, que lavan y limpian la imagen genocida, infanticida de Israel, que confunden el Israel bíblico de los famosos israelitas, que está todo bien con ellos, con el actual Estado de Israel creado artificialmente por la ONU en 1948 en mayo. No es lo mismo israelitas que israelíes. Israelíes es el gentilicio para denominar a los ciudadanos nacidos o que los han traído, vete a saber de dónde, nacidos en o traídos al Estado de Israel. Y los israelitas, como toda la gente que lee la Biblia,
era una tribu de los israelitas. Y las iglesias evangélicas de derecha y de ultraderecha, pendejamente, ponen en la misma balanza y los asimilan a las dos. Y cuando te metes con Israel, no, ¿cómo se van a meter con Israel? El pueblo de los israelitas que tuvo que salir al Éxodo, al desierto del Sinaí, y que Abraham, y que Moisés, todo bien con el Antiguo Testamento. Los judíos y los cristianos compartimos el Antiguo Testamento. Pero hay un sionismo cristiano que está aprovechando toda la plata que llega desde Estados Unidos para esas iglesias evangélicas de derecha. Está aprovechando todo ese financiamiento para lavar, limpiar la imagen del Estado genocida de Israel y salen con banderas de Israel. Hoy vamos a hablar de todo eso, del lobby sionista racista. Arranca un capítulo más de... Hoy no he hablado mal del Bolívar y me está saboteando el Mickey. Ya, vamos de vuelta. 3, 2, 1. Arranca un capítulo especial de... Ya la tercera. ¡Arranca! Contexto salvaje. A la tercera. Que vuelva a dar vergüenza ser sionista. Puerta. 8, vamos con la 8. ¡Ey! Estos señores no son zurdos. Gracias. Es que no, tengo claustrofobia, viejo. Si me cierran la puerta me siento mal. Y ya me estaba entrando sudores. Se llama claustrofobia. Más bien no tengo agorafobia, que es lo contrario. Agora, una palabra en griego que significa plaza. La agorafobia es el miedo a estar en espacios abiertos. La claustrofobia es el miedo a estar en claustros, en espacios cerrados, eso tengo yo. Estos señores no son zurdos, estos señores no son comunistas, estos señores no son narcochavistas, estos señores son judíos. Judíos que estudian la Biblia, el Torá, y ahí pone: el judaísmo rechaza el sionismo y al Estado de Israel. ¿Cómo opera el lobby en los Estados Unidos para que la política exterior de Estados Unidos, da igual que esté Trump, Biden, Obama, Clinton, da igual? La política exterior norteamericana siempre está plegada a los sionistas de Israel. Y te preguntas, un país tan grande, 400 millones de habitantes, un país que es un imperio, un país al que nadie le dice lo que tiene que hacer, ¿por qué Israel, un país chiquitito, creado artificialmente, que está cometiendo un genocidio, limpieza étnica, que está cometiendo un apartheid, que ya lleva 6 guerras contra los países árabes, que no se detiene, que siga expandiendo su mapa del gran Israel, que le complica incluso a los Estados Unidos? ¿Por qué los gringos siempre están diciendo sí papito Israel, te vamos a dar todas las bombas que quieras? Lo explica el lobby. Lobby en inglés significa pasillo. Hacer lobby es eso, ponerte en el pasillo y meter plata por aquí, te doy esta platita por acá, te doy este sobrecito. Eso se llama hacer lobby pasillo en inglés. El lobby sionista en los Estados Unidos, agrupado en una organización que se llama APAIC, acrónimo, es muy poderoso, desembolsa mucho dinero, se gastan 300, 400, 500 millones de dólares al año solo en propaganda. Y en aceitar esta máquina de propaganda, ni te cuento. Y en pagar a congresistas de los Estados Unidos para que voten, ya, mandemos más bombas a Israel. Sí, ¿cuántos levantan la mano? Un cuate levanta la mano. Ese cuate que levanta la mano, da igual que sea congresista republicano, demócrata, de izquierdas, de derechas, de ultraderecha, da igual. Los sionistas ya le han pasado la platita. Y cuando hay que desembolsar más bombas, más presupuesto militar para el genocidio, ¡pum!, automáticamente, ¡pum!, levanta la mano. Quizás esté en contra de que se mate, asesina a 20.000 niños palestinos, quizás. Pero ya se han bolsillado la platita. Así opera el lobby sionista en los Estados Unidos. Nuestro amigo Mirko Casale de Ahí Les Va lo explicó hace unas semanas. Como congresista estadounidense estoy horrorizado por los brutales crímenes cometidos por Israel en Gaza.
En mi compromiso con la democracia y los derechos humanos, rechazo la violencia venga de donde venga, ya sean las Fuerzas Armadas israelíes o grupos palestinos. Hoy más que nunca condeno sin paliativos a los terroristas de Hamás y apoyo el derecho de Israel a defenderse como mejor considere. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. No es para nada un secreto que en Estados Unidos opera un poderoso lobby pro-israelí que desde hace décadas influye decisivamente en la política de Washington respecto a Tel Aviv, por no usar otras expresiones como moldea a su gusto, compra voluntades o amenaza y chantajea. ¿Quiénes integran estos grupos de cabildeo? ¿Cómo operan? ¿Y qué tanto poder tienen? Ahí les va. iPac. Suena a sofisticado producto de Apple, diseñado para transferir datos a laptops o celulares o algo así, pero nada que ver, o tal vez algo. Porque se trata del mayor y más sofisticado lobby político estadounidense y está diseñado para transferir dólares a senadores, congresistas y presidentes, sin importar del partido que sean, para favorecer la agenda israelí de Washington, dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Qué es exactamente la iPac? ¿Cuándo surgió y cómo opera exactamente? El Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, más conocido por sus siglas iPac, fue fundado en la década de 1950. Su principal objetivo, según su propia web, es apoyar políticas pro-israelíes que fortalezcan y amplíen la relación entre Estados Unidos e Israel. Para ello, utilizan diversas herramientas, la principal, el dinero. Una de las formas de comprar voluntades políticas en la práctica es gastar una enorme cantidad de dinero para apoyar las campañas de candidatos en elecciones estadounidenses que se declaren pro-israelíes o intentar derrotar a aquellos que cuestionan las acciones de Israel financiando a sus contrarios. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues tomando como referencia este ciclo político, se ha reportado que el grupo habría gastado alrededor de 30 millones de dólares solo de enero del 2023 a enero del 2024. Sin embargo, diversos medios cifran en unos 100 millones de dólares aproximadamente el monto que iPac estaría dispuesto a gastar en anuncios y promociones políticas antes de las elecciones del próximo noviembre. En ocasiones, en teoría al menos, el grupo podría encontrarse con el obstáculo de que en determinados estados o distritos no hubiera ningún candidato lo suficientemente pro-israelí al que apoyan en campaña o que no estuviera dispuesto a hacerlo sin un empujoncito. En esos casos, la iPac, a la que no le sobran escrúpulos pero sí recursos, recurre al plan B, que como veremos es casi que un plan A en el fondo. Otra de las formas es directamente financiar a políticos. Esto lo llevan haciendo durante décadas y no hay más que ver quiénes son los beneficiarios para entender muchas cosas sobre la política internacional de Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que sabe hacer bien iPac es regar de dinero no a políticos en posiciones cualquiera, sino sobre todo en lugares de poder, como por ejemplo los líderes de la mayoría o la minoría, especialmente del Senado. Viendo la larga lista de beneficiados y los montos asociados a esas estrategias de motivación, parece que lo de recibir pagos directos es lo más habitual. Al parecer, la iPac considera que mejor prevenir que lamentar y mantienen esa especie de nómina de empujoncitos a sionistas convencidos por décadas, suministrándoles píldoras para la memoria en forma de dólares, no vaya a ser que sufran un olvido o despiste en alguna votación clave. Unas cifras, las de estas ayudaditas, que son razonablemente públicas, porque no se crean que este tipo de grupos de cabildeo son creación de alguna especie de teoría de conspiración en las sombras, sino que están perfectamente amparados por las leyes estadounidenses y su funcionamiento y estatutos forman parte de la lógica del sistema político e institucional sobre el cual se asienta Washington. Los PAC o comités de organización política son organizaciones exentas de impuestos que reúnen contribuciones para campañas a favor o en contra de candidatos políticos o iniciativas electorales o legislativas. iPac, en su propia página web, en base a datos del 2022, presume que en solo un año entregaron más dinero directamente a los candidatos que cualquier otro PAC en Estados Unidos. Esto se traduce en que iPac respaldó a 365 miembros y candidatos al Congreso, apoyaron al 100%
negocien los equipos de liderazgo tanto de demócratas como de republicanos, que en general entregaron más de 17,5 millones a candidatos que se postulaban en las legislativas. ¿Esto es definitorio? Pues sea directamente por esto o no, la tasa de éxito de este tipo de donaciones fue alta. El 98% de los candidatos respaldados por el PAC de AIPAC ganaron sus elecciones. Entre los beneficiados de esta práctica no se encuentran principalmente ignotos legisladores de algún distrito olvidado en un remoto punto de la Ruta 66, ¿no? Muchas de las figuras más conocidas y fulgurantes de la política estadounidense se han prestado gustosamente a estos empujoncitos. De hecho, lo extraordinario no es encontrar famosos políticos estadounidenses que figuren en la nómina de la AIPAC. Lo extraordinario es encontrar alguno que no. El rey de las transferencias del lobby israelí ha sido el propio Joe Biden, actual presidente, en su tiempo como senador. Se calcula que recibió más de $4.300.000. Otros nombres, entre los nombres que más han recibido, por ejemplo, están también Hillary Clinton o Ted Cruz. Con esto, creo importante destacar que quienes reciben dinero de este tipo son tanto demócratas como republicanos. La práctica está tan extendida que incluso el expresidente Barack Obama, en sus memorias, asegura textualmente que durante su mandato, a los miembros de ambos partidos les preocupaba ofender a la AIPAC, una poderosa organización lobista bipartidista dedicada a asegurar un apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel. Durante su mandato y antes y después de su mandato también, complementamos nosotros. Según el exmandatario, la influencia de AIPAC se podía notar en casi todas las circunscripciones parlamentarias del país y prácticamente en cada político de Washington, incluido él mismo, quien contaba con miembros de AIPAC entre sus seguidores y donantes más importantes. Es decir, la AIPAC juega a la ruleta apostando a casillas clave, pero sin importarle el color, demócrata o republicano, y así nunca pierde. Ahora bien, ya conocemos quiénes son los beneficiados por este lobby pro-israelí, pero ¿qué se sabe de los benefactores? ¿Cuál es el perfil de los integrantes de AIPAC? AIPAC reclama que es una organización nacional con más de 3 millones de miembros de base y durante mucho tiempo uno de los principales dogmas narrativos que ha insistido en impulsar es que todos los estadounidenses judíos están de acuerdo con el grupo, con sus métodos y con sus objetivos. Nada más lejos de la realidad y con la ola de protestas actuales contra las acciones de Israel en Gaza, muchas de ellas, recordemos, encabezadas por judíos estadounidenses, es muy fácil desmontar que esta es una falacia. También la venta de AIPAC como una organización sustentada por una base amplia tiene truco y es el hecho de que al final del día se sustenta por donaciones privadas y el gran peso económico viene dado no por gente de clase trabajadora, sino por millonarios con ciertos intereses. Si bien en su mayoría son judíos, no podríamos decir que son conservadores y ni mucho menos ortodoxos, y hay un buen puñado de ellos con doble nacionalidad. Y si antes nos encontramos con varios nombres famosos entre los políticos apoyados por AIPAC, también hay empresas conocidas entre las que financian ese apoyo. Las donaciones van variando y, por lo tanto, quién da más o menos es difícil de saber, pero se puede tomar como ejemplo la lista de los mayores donantes a AIPAC de enero del 2023 a enero del 2024, publicada en el portal Sludge. En un primer puesto está Jan Koum, es el multimillonario fundador de WhatsApp. Koum es judío de origen ucraniano. El segundo puesto es para un veterano y fundador de un fondo de inversión. En tercer lugar, el mayor donante de AIPAC en ese periodo fue David Zalik, un multimillonario nacido en Israel. Y por cierto, su mujer Helen, que originalmente nació en Ucrania y emigró a Estados Unidos cuando tenía 11 años, también aparece como una de las mayores donantes de AIPAC. Después está, por ejemplo, uno de los fundadores de Home Depot, también otro multimillonario, en este caso nacido en Nueva Jersey, de padres ruso-judíos. Desde octubre de 2023, el papel del mayor lobby pro-israelí en la política de Estados Unidos ha sido más mencionado debido a los bombardeos indiscriminados de Tel Aviv contra Gaza, que han dejado decenas de miles de civiles muertos. Y es que, en parte, la incomodidad de muchos políticos estadounidenses sobre la brutalidad de esos ataques ha sido visible en caras, gestos, incluso puntualmente en declaraciones, por tibias que fueran, pero esa incomodidad para nada ha tenido reflejo en acciones concretas. ¿Qué
¿Qué rol ha jugado la AIPAC en estos meses y qué posible influencia puede haber tenido en las decisiones de congresistas y senadores? Un análisis de The Guardian demostró que los miembros del Congreso que apoyaron más a Israel al comienzo de la guerra en Gaza habían recibido de media más de $100.000 más de donantes proisraelíes en general. No solo AIPAC, también tuvieron en cuenta otras organizaciones durante sus últimas elecciones que aquellos que no se manifestaron abiertamente desde el principio en defensa de Israel. Es decir, demostraron que quienes con mayor frecuencia pidieron apoyo militar estadounidense y respaldaron la respuesta de Israel, incluso cuando ya se veía claramente la enorme cifra de civiles asesinados, habían recibido más dinero que el resto. O dicho en otras palabras, en lugar de menguar algo sus actividades, aunque fuera por decoro, ante las imágenes de cadáveres de civiles palestinos amontonándose, la actividad de la AIPAC redobló sus esfuerzos para blindar el apoyo estadounidense a Tel Aviv, con el resultado de más del 80% de congresistas demócratas y casi el 90% de republicanos votando a favor de una ayuda de varios miles de millones de armamento para que el Estado de Israel siga arrasando Gaza. Y como si el cabildeo incesante del mayor lobby pro-israelí en Estados Unidos no bastara, lo acompañan otros lobitos, con perdón, en su misión de israelizar al máximo posible la política estadounidense. Creo que es importante que tengamos en cuenta que el análisis se ha centrado en AIPAC porque es el principal, pero no es el único grupo que forma parte del lobby israelí. Por ejemplo, otros de los grupos claramente del lobby israelí serían ZOA, que es la organización sionista de Estados Unidos, el Foro de Política de Israel o el Comité Judío Estadounidense. Con esto quiero decir que el cuadro que hemos pintado es solo una parte de esta influencia, así como los métodos que hemos expuesto, que esa práctica ausencia de voces y políticas críticas con Israel en la política estadounidense, en contraste con lo que pueda pensar la ciudadanía, se consigue de muchas formas. Además, no solo se da en la esfera política, también, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde criticar al sionismo puede costarte la carrera periodística, así como en muchos otros ámbitos, pero eso ya daría incluso para otro programa. Como ven, los motivos detrás de ciertas decisiones en apariencia incomprensibles de política exterior e interna estadounidense se explican fácilmente cuando se pone el ojo en el rol de esos grupos de cabildeo. Con eso en mente, se entiende perfectamente el por qué en Estados Unidos es legalmente más grave criticar o insultar al gobierno israelí que hacer lo mismo con el mismísimo inquilino de la Casa Blanca. Se entiende que Washington gaste más dinero en armar a Tel Aviv que en atajar la crisis del fentanilo, por poner un ejemplo de sus muchos y acuciantes problemas internos. Se entiende por qué, amparados en la primera enmienda, un rapero puede soltar en el micro hasta cosas como The Police, pero hay de que a algunos se le ocurriera lanzar un tema titulado The IDF. Se entiende cómo hoy el Partido Demócrata prefiere renunciar a buena parte de su electorado joven, reprimiendo las protestas pro-palestinas en las universidades y poniendo en grave riesgo la reelección de Joe Biden, antes que decepcionar a sus donantes sionistas. Porque en el fondo, no solo no se puede entender la política estadounidense sin tener en cuenta el peso que tiene el lobby pro-israelí en ella, es que en muchos aspectos basta con tener ese peso en cuenta y poco más. El poderoso lobby sionista en los Estados Unidos. Sionismo es racismo. ¿Por qué? Porque el sionismo es una ideología de ultraderecha supremacista. Está de moda ahora la palabra supremacismo, el que se cree por encima de los demás por su color de piel, por su clase, porque Dios los ha elegido a ellos. Sionismo es racismo y no solo controlan la política de los Estados Unidos, como hemos visto en este reporte de Russia Today, también controlan Hollywood. Las películas, muchas, a pesar de que Estados Unidos está en decadencia como imperio cultural, todavía modelan nuestra manera de ver el mundo. Todavía los superhéroes son blancos, vienen de Estados Unidos y nos van a salvar. También ha habido mucha limpieza y lavado, blanqueamiento del Estado genocida de Israel a través de las películas que aparentemente son vírgenes, pero no son tan vírgenes. El Hollywood a manos del sionismo, porque el lobby del Estado genocida de Israel controla muchas grandes productoras de Hollywood, las famosas majors.
Las majors son las grandes empresas productoras y distribuidoras del cine de Hollywood. El Hollywood en el conflicto entre la guerra, el genocidio entre Palestina y el Estado terrorista, el ente colonial de Israel, siempre se ha puesto de parte de la platita. Hollywood también nos envenena el cuerpo y el alma. Hollywood ha jugado un rol crucial en la formación de nuestras creencias y percepciones del mundo, nos guste o no. Y el caso del conflicto Israel-Palestina no es la excepción. En este video te contaré de la película que fue clave para el apoyo y aceptación de Israel en Estados Unidos y al mismo tiempo el estereotipo y villanización de la gente palestina. Pero antes cuéntanos en los comentarios, ¿hay alguna película del conflicto Israel-Palestina que te haya encantado o hayas odiado? An epic of our time, the birth of a nation. Piensa en el típico héroe masculino de Hollywood. Es alto, fornido, guapo, aguerrido, seguro de sí mismo, irresistible a las mujeres. Frankly, my dear, I don't give a damn. Y aceptémoslo, la mayoría de las veces, blanco. Todos estos atributos los tiene el personaje Ari Ben-Kanan de la película Éxodo de 1960, interpretado por el galán Paul Newman. Ari es un rebelde sionista que desafía al gobierno británico y logra llevar a un centenar de judíos a Palestina a bordo de un barco. Tras vencer a muchos enemigos y sobrevivir grandes tragedias, Ari atestigua el nacimiento del Estado israelí y de paso conquista el corazón de Kitty, una gringa no judía. Lo de no judía es muy importante y voy a explicar luego por qué. Esta película, que igual y ni sabías de ella, tiene un peso importantísimo en la historia de Estados Unidos e Israel. Oficiales israelíes estuvieron involucrados en su producción con dos objetivos en mente. Por un lado, crear una identidad unificadora y atractiva del nuevo judío, ya que su población estaba conformada por una diáspora proveniente de Europa, Rusia y Medio Oriente. Y por el otro, lograr la aceptación y apoyo del público estadounidense del relativamente joven Israel. Para lograr esto, el filme sigue la trama básica de una historia de vaqueros o del viejo oeste. Unbuckle your guns, drop them and step back. Tienes al héroe que lucha por su libertad en un territorio hostil, a la damisela en peligro y por supuesto a un grupo de salvajes irracionales que resuelven todo con violencia. En los westerns, estos últimos suelen ser los pueblos originarios. En el caso de Éxodo, el pueblo palestino. En Éxodo, los árabes son vistos como villanos aliados de los nazis, pero sobre todo como los otros, personajes deshumanizados que no tienen ni raíces, ni historia o derechos, y que solo existen como una amenaza para el personaje principal. Una visión que aún es plasmada en muchas series y películas de Hollywood hasta el día de hoy. Esta película fue la catalizadora de lo que se conoce como la americanización de Israel. Es decir, la idea de que Israel es el espejo de Estados Unidos en Medio Oriente, con los mismos valores, las mismas ambiciones y con orígenes similares o paralelos. En la película, Kitty representa al pueblo estadounidense, incluidos los no judíos, y Ari a Israel. O sea, al final de la película, Kitty, Estados Unidos, se enamora de Ari, Israel. ¿Checan la metáfora? Bajo la narrativa oficial, Estados Unidos se fundó por un grupo de rebeldes que escapó de la opresión británica y construyó una nación próspera de cero. Bajo esta misma idea, Israel se funda por un grupo de sobrevivientes de la opresión británica, del Holocausto y el nazismo y construyen una nación próspera de cero. Éxodo solo marcó el inicio de una serie de películas y shows que mantienen la misma narrativa. Los israelíes son los buenos, los palestinos los malos. Esto no solo crea estereotipos racistas hacia los palestinos, sino que los invisibiliza de la región y deslegitima su lucha por la autodeterminación. Múnich, la película de Steven Spielberg, trata de matizar un poco la situación aceptando las atrocidades que ha cometido Israel. Abner, su protagonista, es un superhombre como Ari de Éxodo, pero él tiene un alma atormentada por las muertes que ha provocado su misión de proteger a Israel. Sin embargo, el filme sigue mostrando al personaje israelí con una moralidad muy superior a su contraparte palestina. En los últimos años han surgido películas como Miral o Fajra que muestran la situación desde una perspectiva palestina. Israel rechazó a la primera y criticó a la ONU por proyectarla en su Asamblea General, y la segunda fue objeto de campaña también de Israel para cancelarla de Netflix. Los ejemplos de la perspectiva palestina en el cine y el streaming siguen siendo los menos. En una columna de Al Jazeera, la analista Yara Hawari menciona series como Homeland, Our Boys, Fauda y The Messiah como shows que apoyan a Israel en su guerra propagandística contra Palestina. La cito: aunque parece como una de las batallas menos importantes, la efectividad de estos shows televisivos no puede subestimarse. ¿Crees que las películas moldean nuestra percepción del mundo?
¿Cómo representa Hollywood tu identidad y el lugar donde vives? Y nos representa, no hay más que ir a... Nos lo comemos todo con papas fritas, no hay más que ir a las multisalas de toda Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, y ahí cuando estrenan las grandes películas de superhéroes o las películas de terror. Un día vamos a hablar de todo el componente ideológico de las películas de terror. ¿Por qué están aflorando las películas de terror? ¿Vas ahorita a ver la cartelera de nuestros cines? Y antes había una peli de terror. Ahora hay 4 o 5 a la semana. ¿Por qué se producen tantas películas de terror desde los Estados Unidos? ¿Y qué están tratando de decirnos esas películas de terror? ¿Y cómo ese miedo que nos meten dentro, qué consecuencias político-ideológicas, culturales tienen las películas de terror? Un próximo especial de Contextos Salvajes. Ahorita hablamos de las iglesias evangélicas de derecha y de todo ese blanqueamiento de Israel. Esta pancarta podía decir perfectamente: Bolivia ama a Israel. Hemos visto muchas iglesias evangélicas que están hasta en el último pueblito, en el último barrio hay una iglesia evangélica de derecha. Le están comiendo el terreno a la iglesia católica, que se está quedando en sus grandes iglesias y no están saliendo a los barrios como salen y a las comunidades como salen las iglesias evangélicas. Y su campaña contra el alcohol y todas esas cosas y una ideología conservadora que hay detrás. Pero claro, le sacaron del trago a mi marido y está todo bien y yo amo a esa iglesia porque ahora el vicio no ha entrado. Se manejan muy bien y por eso están captando cada vez más socios. El famoso diezmo, tienes que dar un 10%, eso se llama extorsión. Pero bueno, y como es voluntario, el diezmo, no papito, no te puedo prestar plata porque tengo que dar el diezmo a mi iglesia. Y esos señores, esos jerarcas de esas iglesias andan en vagonetas de $80.000, reciben plata a los Estados Unidos. Y alguna vez también vamos a hacer un especial sobre las iglesias evangélicas y cómo Estados Unidos está proyectando su poder, su soft power, se le llama, su poder blando, no solo a través de la industria norteamericana de cine, como acabamos de ver con Mónica Cruz, sino que a través también, el poder blando funciona también a través de las iglesias evangélicas. En Brasil y especialmente en Centroamérica, en Paraguay, cada vez son más poderosas, cada vez más tienen más diputados, diputadas, diputadas, tienen radios, tienen televisiones, muchas de ellas piratas, y irradian una determinada ideología, muchas veces contra la mujer, contra el movimiento LGTBI, contra los derechos, irradian un conservadurismo, pero así sottovoce, que dirían los italianos, por debajito, despacito. ¿Cómo funciona el sionismo cristiano? ¿Cómo funciona este sionismo evangélico? Que tiene una agenda política muy determinada, que cuando se va a aprobar el divorcio o derechos para las mujeres dicen, un momentito, sale el patriarcado a parar en los pies a las conquistas de muchas mujeres y a las conquistas de muchas minorías también. Y hay una agenda política ahí detrás, pero como te lo dicen en el templo, entre sermón y sermón, y van orando la piedra y orando la piedra, siempre tirando la sociedad hacia la derecha y la ultraderecha, hacia el conservadurismo, siempre en contra de los derechos sociales conquistados. Es todo muy civilino, muy civilino. Lo que no es civilino es la platita que reciben de los Estados Unidos. El funcionamiento del sionismo cristiano, lavando la imagen del Estado genocida terrorista de Israel. ¿Por qué tantas banderas de Israel en las iglesias cristianas evangélicas? Vamos a orar por Israel, levanta tu mano. Tenemos que bendecir a Israel porque es la nación que Dios escogió para que de ahí viniera la bendición de Dios a los que no somos judíos. Israel tiene una relación cercana con diferentes corrientes del cristianismo, sobre todo con grupos evangélicos y fundamentalistas. We have no better friends in the world
than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. Entre estos grupos existe la creencia de que es un deber de los cristianos apoyar al pueblo judío, pues este tiene el derecho a poseer y habitar la tierra prometida, lo que los judíos sionistas denominan Sión o Israel, que les fue entregada a ellos por Dios, según la Biblia hebrea, libro sagrado tanto para judíos como cristianos. También, la mayoría de estos cristianos creen que el regreso de los judíos a Israel es una condición para la segunda visita de Jesucristo. A esto se le llama sionismo cristiano. Hay muchas citas bíblicas que lo respaldan. La de Génesis 12:3 habla de que Dios dice que va a bendecir a todos aquellos que bendigan a Israel y va a maldecir consecuentemente a quienes lo maldigan. Muchos evangélicos consideran precisamente que, digamos, actuar en contra de los intereses de Israel va a traer desgracias a las personas, a las comunidades y a los países. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. El propósito es Israel, para que tú bendigas y salves a los judíos y que regresen a su casa. Pero ¿por qué el sionismo cristiano es considerado político y no solo teológico? Existen organizaciones como Cristianos Unidos por Israel, Philos Project o la Fundación Aliados de Israel que tienen una gran influencia entre políticos estadounidenses, principalmente republicanos como Donald Trump, J.D. Vance o Ron DeSantis. Esta influencia no se limita a Estados Unidos. Estas organizaciones también tienen entre sus aliados a varios políticos de más de una decena de países latinoamericanos. De hecho, varios académicos que investigan el tema recalcan el carácter político de este movimiento, muy vinculado a la ultraderecha en toda América, desde Estados Unidos hasta Brasil. Además, en América Latina, las iglesias protestantes, de las que las evangélicas forman parte, han crecido bastante en las últimas décadas. Según datos del Pew Research Center, en la década de los 60 todavía el 90% de los latinoamericanos eran católicos, pero para 2014 casi 1 de cada 5 latinoamericanos se definía como protestante. Este crecimiento ha sido más evidente en una región en particular, Centroamérica. En países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, el porcentaje de cristianos protestantes ronda el 40%. Para académicos como Amy Erica Smith y Taylor C. Boas, el cristianismo evangélico constituye una fuerza electoral en varios países de América Latina por sus posturas conservadoras en temas como el aborto y los derechos de la comunidad LGBT+. En Guatemala, a finales de la década de 2010, un grupo de legisladores conservadores que pertenecen a la Liga de la Amistad Guatemala-Israel bloquearon la aprobación de varias leyes que tenían que ver con identidad de género y derechos sexuales y reproductivos. De hecho, uno de los países donde la influencia política del sionismo cristiano es más representativa es Guatemala. Hablamos al respecto con Claudia Dari Fuentes, antropóloga social de la Universidad de San Carlos de Guatemala y autora del trabajo Aproximación al sionismo cristiano en Guatemala. Guatemala encabeza el país latinoamericano en donde ha tenido 3 presidentes: Efraín Ríos Montt, Jorge Serrano Elías, y el tercer presidente fue el señor Jimmy Morales. Quizá las mayores expresiones de sionismo cristiano se dan durante Jimmy Morales. El primer ministro Netanyahu sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país. El sionismo cristiano no solamente es una idea religiosa, sino que tiene implicaciones en materia política, de política pública, que incluye educación, el Ministerio de Cultura, etcétera. En Guatemala es muy fuerte el sionismo cristiano también, como se difunde porque las grandes iglesias son dueñas de canales de televisión, o si no, pagan franjas televisivas que son carísimas, ¿verdad? La relación política de Guatemala con Israel siempre ha sido cercana y ha tenido sus mejores momentos con presidentes evangélicos. De hecho, en Guatemala existe el Día Nacional de la Amistad Guatemala-Israel, que se celebra cada 14 de mayo desde 2018. Y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Guatemala fue el segundo país en el mundo que dio su voto favorable para que se creara el Estado de Israel después de Estados Unidos. Este evento es el que los sionistas cristianos sobre los evangélicos es el que siempre recuerdan a los políticos para decir, bueno, Guatemala estuvo en la génesis del Estado de Israel. Eso es lo que pasa con esta corriente de pensamiento, de que no hay matices. Si así nació, así debe seguir siendo, porque es un dictado de Dios y eso no se cuestiona. Entonces no se cuestiona la situación de los palestinos, no se cuestiona la represión, la violencia, las violaciones a la niñez y la adolescencia, no se cuestiona nada. ¿Pero cuáles son los antecedentes del sionismo cristiano? En este tema, las
Las visiones de los académicos y las de los cristianos evangélicos difieren un poco. Para algunos académicos, los orígenes del sionismo cristiano están muy vinculados al nacimiento de Israel en 1948, cuando el pueblo palestino fue desplazado de su territorio en la Nakba. Por su parte, Noam Chomsky dijo que el sionismo cristiano es una fuerza muy poderosa que se remonta a mucho antes de que el sionismo judío en Inglaterra fuera una fuerza poderosa entre las élites británicas. Recordar lo que dijo la Biblia es una parte importante de la cultura de la élite británica, del mismo modo que en Estados Unidos. El sionismo cristiano surge a finales del siglo XIX, no surge con el cristianismo, no surge hace 500 o 1000 años. Es una idea históricamente, digamos que reciente, ¿verdad? Y sobre todo con el nacionalismo judío, y surge también en ciertos países como, digamos, en Rusia, en Europa del Este, donde los judíos habían sido perseguidos, ¿verdad?, a través de los pogroms, donde habían sido segregados. Pero para los cristianos evangélicos, el sionismo cristiano es mucho más antiguo. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, una organización evangélica sionista con influencia en todo el mundo, dice que el sionismo cristiano antecede por siglos al movimiento político del sionismo judío. Según esta organización, el propio Theodor Herzl, uno de los fundadores del sionismo, acuñó el término sionista cristiano en el primer Congreso Sionista de Basilea, Suiza. En Guatemala está la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, que a veces promueven estas grandes tours que son, claro, para conocer las tierras santas, los lugares sagrados. A estos tours van católicos, van evangélicos, van de diferentes religiones, pero la idea es que no solamente tienen motivaciones así de conocimiento histórico, conocimiento arqueológico, sino que también hay una lectura que hay que darle, que es una lectura política, ¿verdad?, que es como para reafirmar esta idea del pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Por otro lado, dentro del sionismo cristiano existe una noción similar a la de los sionistas judíos sobre el mundo árabe y el Islam, de verlos como el enemigo de la civilización. If you're a Christian in the Middle East, there's only one place where you're safe. There's only one place where the Christian community is growing, thriving, prospering. That's in the state of Israel. Esta retórica sin matices no es casualidad. La utiliza Israel para referirse a los terroristas palestinos y la utilizan algunos gobiernos de América Latina para justificar la militarización de la seguridad y emprender una guerra contra el narco, las pandillas, las guerrillas, etc. Es un concepto que Nader Shalhoub Kevorkia denomina como teología de la seguridad, en el que la seguridad se convierte en religión y se entrelaza con relatos bíblicos. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó esto en la red social X. Como un salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que la mejor cosa que les podría pasar a los palestinos es que jamás desapareciera por completo. Cualquiera que apoye la causa palestina caería en un gran error estando del lado de los criminales. Sería como si los salvadoreños se hubieran aliado con los terroristas de la MS-13, solo porque comparten ancestros y nacionalidad. Para las académicas Isabel Rickers y Noel Bridgden, autoras del artículo El sionismo cristiano en El Salvador bajo Bukele, el sionismo cristiano genera no solo apoyo a Israel, sino poder simbólico e ideológico para su liderazgo populista de derechas. En 2018, antes de ocupar la presidencia, Bukele viajó a Jerusalén, invitado por el gobierno israelí, y poco después Bukele anunció que recibió una donación de $3 millones de la Fundación Jerusalén, la cual, dijo, sería destinada a suministros médicos para la policía y el ejército salvadoreños. Para Robert O. Smith, un académico luterano, autor del escrito Implicaciones interreligiosas del sionismo cristiano, los palestinos son los que más sufren con los efectos negativos de la ideología y la política exterior defendidas por el sionismo cristiano. Y esta retórica del bien y el mal funciona para establecer un enemigo común entre cristianos y judíos sionistas, el Islam radical. Terrible lo de Bukele, lo de Bolsonaro, lo de Milei, yendo también a rezar ahí al muro de las lamentaciones, lo que quedó del viejo templo de Abraham. Pegadita está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de la cúpula dorada, todo en la parte vieja de Al-Quds, de Jerusalén. Van a Jerusalén, a Jerusalén en hebreo, y se ponen ahí en el muro de las lamentaciones y luego, ¡pum!, y luego la manito para recibir la platita. El lobby sionista no solo está en contra de los palestinos y en contra de medio mundo, sino que también a los que más ataca el lobby sionista es a los judíos que están con Palestina, a los judíos como estos cuates que tengo ahí detrás con una bandera palestina, a los judíos que no son sionistas.
Porque no, siempre nos achacan de no, ustedes son antisemitas, odian a los judíos. No, no odiamos a los judíos. El pueblo judío es un pueblo como tantos hay sobre la faz de la tierra. No somos antisemitas. El abuelo Sem, semita viene de Sem. Sem era un abuelo, los que leen la Biblia lo saben. El abuelo Sem. Del abuelo Sem, pueblos semitas, vienen también los palestinos. Entonces no podemos ser antisemitas, seríamos antipalestinos. Somos antisionistas y hoy estamos explicando qué significa eso del sionismo, esta ideología racista de ultraderecha abiertamente supremacista. Y el lobby sionista, que tiene mucha plata, a los que más ataca es a estos judíos, a los judíos que están en contra del sionismo, los silencian, especialmente los Estados Unidos. Acabar con el movimiento judío de oposición, sobre eso se trabaja en Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Toda voz que critica la ocupación israelí de Palestina es alejada de la opinión pública. Los grupos de presión se han centrado en este enfoque desde la Nakba y continúan haciéndolo hoy con el aumento de las voces que rechazan el genocidio en Gaza, expandiéndose ese movimiento de activistas judíos cuya consigna es "no en nuestro nombre". El sitio web Intersect recuerda este enfoque que se ha prolongado por décadas y se remite a un libro titulado Nuestra causa palestina e indica que Tel Aviv organizó ataques clandestinos contra personas que presionaban por los derechos de los palestinos. Un grupo judío estadounidense por la paz llamado Breira, que significa alternativa en hebreo, fue la primera organización judía estadounidense en pedir una solución de los dos estados y en la década de los 70, el New York Times escribió un artículo bajo el título El dilema de Israel, en el que decía que criticar las políticas israelíes se percibe como un rechazo a Israel. De esta manera, las principales organizaciones judías como AIPAC se centraron en demoler a Breira y todos los grupos que ofrecen una alternativa a la política de ocupación o la critican, lo cual no es diferente a lo que hacen en la actualidad, ya que se espera que AIPAC gaste $100 millones a través de sus entidades políticas en el año 2024, teniendo como objetivo a candidatos que considera que no apoyan a Israel. Además, se presiona a través de los medios para que caractericen a los judíos que se oponen a Israel como voces marginales, así como lo hizo el Jerusalem Post, mientras la revista Atlantic consideraba que las personas más preparadas académicamente en Estados Unidos son víctimas de las mentiras antisemitas. Gracias al reporte con acento cubano de Al Mayadin, esta cadena panarabista en la capital del Líbano, Beirut. Desde ahí emite en castellano Al Mayadin. Y explicábamos que el sionismo es racismo, pero lo explica mucho mejor que nosotros el embajador palestino en Madrid, Husni Abdel Wahed. Sionismo es racismo. Israel es un proyecto colonialista de Occidente que han creado las grandes potencias, pero no solo lo han creado, lo mantienen, lo financian, lo arman, lo protegen, lo blindan y lo promocionan como el modelo. Y por lo tanto, como es su proyecto, también embellecen su imagen y tratan de proyectarlo como un ejemplo, como un modelo a seguir. Y para esto, no solamente la prensa israelí, sino los grandes medios de las grandes potencias están al servicio del mismo proyecto, que repiten el mismo relato. No hay cabida para otro relato. Fíjese cómo en el año 1977, Naciones Unidas, en la Asamblea General, se calificó el sionismo como forma de racismo. 1977, menos de 50 años, hace 48 años. Y ahora se está castigando a cualquiera que cuestione el sionismo,
que critique el sionismo y lo califican como antisemita. Pero este juego diabólico, y disculpen que lo diga, diabólico, de confundir los conceptos de una forma intencional. El ser judío, el ser israelí, el ser hebreo, el ser semita, el ser sionista, etc., lo presentan como sinónimos. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, pero absolutamente nada que ver con la otra. Mientras una cosa es una nacionalidad, el ser israelí, el ser judío una religión, el ser hebreo es una etnia, el ser semita es una lengua, el ser sionista es una ideología. Son cosas, no tienen nada que ver con la otra. Y lo presentan como sinónimos para chantajear a cualquier posible crítica a las políticas del Estado de Israel. Nosotros somos semitas. Y por favor, vuelvan a la definición del semitismo, que es: yo soy semita y soy anti-israelí, soy anti-sionista. Y no soy anti-israelí por ser anti-israelí. Estoy en contra de la ocupación israelí. Estoy en contra de esta ideología supremacista, racista del sionismo. Y que me digan que soy antisemita, si soy semita. Pero siempre tendrán algo que decir, porque a los propios judíos que critican a las políticas israelíes los califican como autoodio. Autoodio. Tienen autoodio. La verdad es que son muy ingeniosos, pero les está quedando corto. Están perdiendo la batalla por el relato, nos viene a decir Husni Abdel Wahed, embajador palestino en España, en Madrid. Los sionistas tienen mucha plata, el lobby, como hemos visto hoy en este especial, el lobby sionista manejan millones y millones de dólares en todo el mundo, el cine, la religión, manejan mucho, pero no todo lo puede el dinero. Y están perdiendo la batalla por el relato. Y antiguamente no se podía decir nada en contra de Israel. Y ahorita Israel es sinónimo de matar niños, asesinar niños. Y puede ser de izquierdas, puede ser de derechas, puedes haber votado a un candidato de derecha, de centro derecha, a uno de izquierdas. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con que no está bueno asesinar a niños inocentes. Y van más de 20.000. Y el lobby sionista está perdiendo esa batalla por el relato, a pesar de que Netanyahu sigue invirtiendo y el Estado terrorista de Israel, que ocupa, que hace guerras, que bombardea a población inocente civil, que asesina a mujeres embarazadas y a niños, bajo la excusa de que esos niños cuando crezcan van a ser terroristas de Hamas, los mataremos antes, y eso se ha dicho desde ministros de ultraderecha, ultraortodoxos, que están dentro del gabinete de Netanyahu, así se ha dicho, y la solución ideal, final, la solución cero, parafraseando a los nazis, sería echar una bomba atómica sobre la franja de Gaza y se acababa el problema. Eso también lo han dicho ministros del gabinete del actual gobierno. Y una ministra dijo que había que matar a las mujeres embarazadas porque iban a parir terroristas. Eso se ha dicho, la crueldad parece que no tiene límite. Y a pesar de que tienen mucha plata y manejan las redes sociales, están perdiendo la batalla por el relato. A pesar de que ponen mucha plata en la red social que más se utiliza ahora en la juventud, que es el TikTok. Y lo ha reconocido el mismísimo Benjamín Netanyahu, el criminal de guerra que algún día se va a sentar ante los tribunales de la Corte Penal Internacional, el Tribunal de La Haya. Se va a sentar como criminal de guerra y va a pagar por este genocidio. Pero mientras tanto pone mucha plata en TikTok. Y ya el Facebook es de viejitos como yo, el Twitter es de periodistas y lo ven 4, el Instagram ha pasado de moda y ahora todo el mundo está en TikTok. Todo el mundo ahora para comunicar algo, no, hice un TikTok, no me has visto en el TikTok, y están los famosos TikTokers, los influencers también, y ahí están poniendo plata, los nazisionistas.
TikTok. TikTok, number 1. We're going to have to use the tools of battle. You know, the weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. Fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. This is going to be American operated all the way. And great respect for President Xi, and I very much appreciate that he approved the deal, because to get it done properly, we really needed the support of China. And here's your final copy. TikTok. What's the other one? That's most important. X. X. Yeah. Exactly. Very good. And, you know, so we have to talk to Elon. He's not an enemy. He's a friend. We should talk to him. Now, if we can get those two things, we get a lot. We have to fight the fight. Tenemos que pelear la pelea. We fight to fight. Y que esa pelea también se está peleando por el relato, como decíamos, en la música, en las redes sociales, en el cine, en las iglesias. Y también, por supuesto, arrancábamos hablando de Hollywood y nos despedimos hablando de la música, el sionismo y sus tentáculos también en los grandes cantantes que muchos seguimos. Esto ha sido también especial de Mónica Cruz. Esto ha sido un capítulo especial sobre la influencia del sionismo en todo el mundo y cómo se blanquea al Estado genocida, infanticida de Israel. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Allá a Palestina. ¿Voy a Palestina o a Israel? Si no tienes idea, no te culpo. La mayoría de los artistas más populares de la música han optado por el silencio sobre el genocidio en Gaza. ¿Pero esto significa que prefieren mantenerse neutrales por cuestiones personales? No necesariamente. En este video explicaremos la enorme influencia que tiene Israel en la industria musical internacional. For me, Israel and Jerusalem is a very sacred and holy place, almost so sacred and so special. It doesn't seem, forgive me, it doesn't seem real. Primero hablemos de los artistas que se inclinan más hacia Israel. El más notorio es la banda Radiohead. La banda británica ha tocado en Israel un par de ocasiones desde los años 90. Al igual que Radiohead, Lady Gaga se ha presentado en 2 ocasiones en Israel, a pesar de las críticas de algunos de sus fans. Y en 2022 también firmó una carta contra el boicot hacia Israel. Otro de los superfans de Israel es Benny Blanco, productor musical y pareja de la cantante y actriz Selena Gómez. En un rato más vamos a hablar de los artistas, sus posturas o más bien sus silencios, pero antes expliquemos la propaganda israelí en la cultura pop. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. Israel sabe muy bien el poder que tiene la propaganda, no solo en los medios informativos, sino también en el entretenimiento. Nissim Ben-Shitrit, del Ministerio del Exterior, dijo en 2005, vemos a la cultura como una herramienta de la Hasbara de la más alta importancia, y yo no distingo entre la Hasbara y la cultura. ¿Qué es eso de la Hasbara? Son narrativas que usa el Estado de Israel y sus aliados para explicar sus acciones tanto dentro como fuera de su territorio, pero más hacia afuera. Dicho de otro modo, es propaganda. El presupuesto de Israel para sus esfuerzos de Hasbara es de $150 millones para 2025. Esto no es nuevo. Desde la fundación de Israel, el Estado creó una estrecha relación con Hollywood para crear narrativas positivas de Israel para las masas. I've never met anyone like her. She's had the most amazing life. She was in the Israeli army. Luckily, none of the bullets hit the engine block. So, we made it to the border. Esto lo explicamos en este otro video. La influencia de la Hasbara de Israel también tiene sus tentáculos en la industria musical.
Uno de los más visibles es la organización Creative Community for Peace, o en español, Comunidad Creativa por la Paz. La CCFP se vende en su web como una organización sin fines de lucro de la industria del entretenimiento que busca construir puentes y educar sobre el creciente antisemitismo en la industria del entretenimiento y estimular el apoyo contra el boicot cultural a Israel. Sí, una organización que aboga por la paz, sí, así como Netanyahu en cada discurso de la ONU, pero que a la vez se dedica a denostar artistas que apoyan a Palestina. Is Chaperone making sense? Because there is no way I can stand behind some of the left's completely transphobic and completely genocidal views. Never mind. Además, llama la atención que esta organización se dice apolítica, pero critica el boicot cultural a Israel. También habla de un creciente antisemitismo en la industria musical, a pesar de que algunos de los más altos ejecutivos de las disqueras están de su lado. En su página de internet invitan a miembros de la comunidad artística a mantener su viaje a Israel y citan una larga lista de músicos que han dado conciertos ahí. Paul McCartney, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Maluma, Imagine Dragons, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, los Red Hot Chili Peppers, Alicia Keys, entre otros. Y en su consejo presumen que tienen a miembros que trabajan para las principales compañías de la industria del entretenimiento. Israel tiene muchos amigos en la industria musical. Acá te dejamos la lista que compiló Zionists in Music o Sionistas en la Música, por si quieres pausar y ver la lista completa. Zionists in Music empezó en marzo de 2024, para mostrar a los fans de la música que el sionismo juega roles poderosos en distintos niveles de la industria. Hay que aclarar que no es lo mismo ser judío que ser sionista. Hay personas judías que son antisionistas, es decir, que se oponen a la ocupación de Palestina por parte de Israel. Esta lista que mostramos es de sionistas, no de judíos. Entrevistamos a la persona que administra la cuenta Zionists in Music o Sionistas en la Música, quien prefirió guardar el anonimato. Esta persona nos dijo que la influencia del sionismo es inmensa en la industria de la música y que las 3 disqueras más grandes del mundo, Universal, Sony y Warner, están controladas por autoproclamados partidarios de Israel. Esto nos dice bastante sobre el silencio respecto a Palestina que guardan muchos músicos. Como dijo la persona administradora de Zionists in Music, tu músico favorito podría ser pro-Palestina, pero seguramente trabaja con sionistas y por lo tanto le da un gran porcentaje de sus ganancias a aquellos que apoyan a Israel financieramente. ¿Tú qué opinas? Hemos leído muchos comentarios de fans de Taylor Swift, BTS y otros ídolos pop que dicen que ellos, por ser músicos, no tienen por qué tomar posturas sobre asuntos políticos, ya que son artistas y no políticos. Esto responde la persona que administra Zionists in Music. Mucha gente ha usado este argumento para justificar el silencio de sus artistas favoritos ante el genocidio en Palestina. Sin embargo, estos mismos artistas se han pronunciado sobre las elecciones en Estados Unidos, la brutalidad policial, las redadas de ICE, temas feministas, LGBTQ+, y muchos otros. Pero cuando de Palestina se trata, ya nadie es político. ¿Te ha decepcionado o de plano has dejado de escuchar a tu ídolo musical por su postura o falta de postura sobre el genocidio?